hacer hoy día nuestra sesión habitual de bases de la radioterapia. Por suerte dice eso y no protección radiológica. Después me van a tener en eso, ¿ya? Así que falta un minuto todavía, pero por mientras les voy a aprovechar de hacer algunos comentarios, ¿ya? Voy a grabar esta parte porque más que seguro que alguien la va a revisar y es importante lo que les quiero un poco precisar, ¿ya? Lo primero, antes de comenzar con lo que es propiamente tal materia, les quiero recordar que los que no hayan contestado la encuesta, sé que tenía un error en una parte donde tenía que poner otros para finalizarla, ¿ya? Pero que la hagan, por favor, para yo tener el resultado. Que ya el día de mañana tengo que recoger eso y idealmente empezar a hacer algún tipo de horario en lo que va a corresponder a las actividades prácticas de las semanas entre les digo al tiro, veamos mi torpedo que tengo, entre el 2 y 3 de febrero, no, perdón, entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre, ¿ya? Así que una de las cosas que le pido, por favor, es que contesten el cuestionario para yo hacer un horario tentativo en el cual podamos realizar esas actividades, ¿ya? Profesor, ¿esos talleres de qué son? En las dos asignaturas vamos a hacer de protección radiológica y vamos a hacer de procedimientos imagenológicos simples, ¿ya? Puntualmente, en uno vamos a enseñarles la técnica de punción endovenosa, ¿ya? Y todos los materiales que ustedes puedan precisar. Y en la otra vamos a enseñarles lo que te respecta un poco a protección y elementos que se tienen que aplicar en un procedimiento imagenológico. ¿Ya? Eso es un poco lo que vamos a revisar en los talleres. Y así sucesivamente después la otra asignatura también tiene taller, así que... Profesor, pero eso nos va a llegar detallado de los talleres y los horarios, la fecha, todo. Por supuesto. Lo que sí voy a empezar a vertir de a poco conocimiento en su cabeza. ¿Ya? Quiere decir que voy a mandar de a poco la información. Porque también hay que organizarse en cuanto al aforo y todo lo que tiene que ver con respecto a eso. ¿Ya? Señorita Macarena, no hay problema, le doy un tiempo. Lo segundo, de acuerdo a lo que yo les había comentado, la verdad es que ya no me acuerdo qué les comenté, pero efectivamente la vacunación en definitiva va a ser de forma presencial, ¿ya? Así que en un momento más les voy a, si no mañana, yo creo en la mañana, compartir un listado de ustedes repartidos en una determinada cantidad de personas y con el fin de que vayan a vacunarse a ENAC, ¿ya? ¿En serio, profesor? Me parece genial. Sí, la fecha determinada es el 5 de noviembre, ¿ya? Las personas que no puedan ir por tiempo, por todo lo que ustedes quieran, les voy a dar un correo en el cual se tienen que comunicar para darles otra fecha, ¿ya? Porque hay unos horarios determinados, pero como hay gente que evidentemente trabaja, puede que a lo mejor no pueda ir en ese horario. Entonces, profesor, se está dando igual la facilidad para ver otro horario en el cual ustedes puedan asistir, ¿ya? Cuenta. Profesor, ¿nos llegará un correo diciéndonos el horario, cierto? Sí, le va a llegar en esta ocasión un correo con el horario, la persona con la cual tendrían que comunicarse en caso de no poder asistir. ¿Ya? Y también les va a llegar la lista con el orden y el horario en el cual debiese ser, junto con la sala en específico en la cual se va a realizar, ¿ya? Es una de las salas de más abajo de ENAC justamente para evitar que ustedes tengan que recorrer toda la institución en ese aspecto, ¿ya? Hay un horario... Hay una entrada determinada que es la de la Alameda, o de Avenida Libertador Bernardo Higgins, 2352, y hay una salida que es por Echaurren, 23, ¿ya? Ese es el flujo en general, va de la Alameda hacia atrás, para que sepan que igual hay un orden en el cual ustedes tienen que de alguna manera ir, ¿ya? Para lo que son los talleres, les comento también que estamos adquiriendo material en este minuto para poder entregarles. Evidentemente ustedes tienen su mascarilla, pero vamos a pensar igual como si fuera un hospital. Generalmente si uno trabaja en un hospital, tiene que tener insumos para hacerlo,
¿ya? Así que, profesor, una consulta. ¿Para esos talleres nosotros tenemos que inscribirnos o nos toca automáticamente ese taller? Por lo que estamos estudiando. ¿Qué cree usted? O sea, yo creo que nos corresponde, ¿o no? ¿Ah? Es voluntario. No, sí, evidentemente, como dice su profesora Millaray, su profesor, estoy mal hoy día. Compañera Millaray, es voluntario, ¿ya? Pero sí va a ser de inscripción. ¿En qué sentido? En que la idea es poder ajustar un poco a horarios en los que ustedes puedan asistir. Pues la verdad las cosas es que los que quieran asistir me interesa que vayan, en definitiva, ¿ya? ¿Y la inscripción sería con usted, profesor? Desde luego, por supuesto. Evidente. Ya, ¿y eso cómo se haría? ¿A través de un correo? Sí, a través de un correo. ¿Sabe qué? Estoy tratando de ver la posibilidad de aprovechar la instancia en la que ustedes van a ir a vacunarse para hacer la inscripción del taller, entregarles la fichera. Mucho mejor. Y no sé qué otra cosa más se me pueda ocurrir. Darles un paseo ahí por la institución rápido, ¿ya? Entonces, voy a hacer esas 3 actividades al unísono al minuto en que ustedes asistan. Así voy a estar ese día atento a poder estar con ustedes y poder de alguna manera guiarlos. He visto algunas caritas por ahí, no sé si ustedes o no, pero cuando fueron algunos a retirar el pase, que todo esto no a todos les llegó, les comento esto porque en general hay gente que todavía no ha llegado porque no se tomó la foto, etc. Tengo entendido que la persona que no pueda ir presencial a tomarse la foto, a donde se generan estos pases, se puede tomar una foto por personal y enviarla a través de la página de TN. ¿Ya? Eso me lo comentaron hoy día. Profesor, pero el mismo día que nos toque ir a inscripción de taller y vacunación, ¿podríamos ver el tema de los pases escolares igual? Tomar fotos, sí. Eso. Es que la foto no la toman en ENAC, al menos la del pase. Ya tiene que ser en TN. Por eso es que en general... Está ahí mismo en República, parece, ¿no? Sí, pero está cerrada la sede, hasta donde yo sé. Creo que tienen abierta en Maipú y en otras comunas, pero esa al menos está cerrada. Pero se puede enviar las fotos de todas maneras. Sí. Revise a través de la página oficial de esta institución prestigiosa de los pases escolares. ¿Ya? Bien. Profesor, disculpe, ¿y la foto a quién hay que enviársela? ¿Hay algún correo? Porque yo la otra vez me conseguí un correo con el José para el tema del pase, pero como que no sé si no la habrá llegado, pero nunca tuve respuesta. Ya, creo que hay que subirla como un archivo adjunto. Eso es lo que me comentaron hoy. Ahora, debo serles sincero y actué como estudiante en general y no corroboré la información que me entregaron, ¿ya? Sino que confié ciegamente en mi jefa cuando me la dijo, ¿ya? Así que en ese aspecto igual voy a tratar de entrar ahora y si encuentro algo, las conozco, ¿ya? Aquí si puede averiguar, por favor, y nos avisa. Sí, no hay problema. Una compañera suya parece que lo hizo porque dice se sube a la página de internet www.tne.cl. Yo también sé que había un link directo ahí, ¿ya? Alguien me preguntó por el valor de la vacuna, 7.500 pesos, por si acaso. Se mantiene el valor en general, ¿ya? Muy importante, ojalá que no estén embarazadas. 13ª semana o menos, no pueden ponerse la vacuna. Y evidentemente si hay alguien que no se la haya puesto y tenga alguna enfermedad, hay algunas que son contraproducentes, fundamentalmente las que tienen que ver con enfermedades inmunológicas, ¿ya? Para que lo tengan presente. La matrícula falta un montón. Para la matrícula, porque usted ya está matriculado en definitiva en la carrera, ¿ya? Las matrículas que en este minuto están son solamente las de los estudiantes nuevos, ¿ya? Si alguien no tiene la primera, bienvenido a ponerse la primera el día jueves, ¿ya? Eso implica que el día... ¿Este jueves, profesor, sería? No, el 5, no el otro. El jueves 5 y ahí usted nos avisaría en qué horario. Exacto, le voy a mandar un Excel, ¿ya? Profesor, otra consulta. Ahí como los compañeros estaban hablando de la matrícula, o sea, ¿uno queda matriculado automáticamente en el ENAC? Sí, sobre todo si tiene gratuidad. Lo que sí hay que aceptar la carga académica. Eso se hace ya cuando finalicemos este semestre, ¿ya? Pero no habría que ir a firmar algún documento, nada, entonces. Dígame.
No, es que en ese caso lo mejor sale llamar a ayudantía. En este minuto los teléfonos están funcionando. Así que, porque yo creo que hay información que conoce el profe, pero hay otra información que sale mejor que lo contacten directo. Atención estudiantil, sí. Claro, están todos los teléfonos funcionando ahora. Sí. Por fin, qué bueno. Bien. ¿Algo más que les quería? Déjenme ver si alguien preguntó. Lo otro, profesor, que lo que le quería contar, que ya están abiertas las postulaciones para la gratuidad, o sea, nosotros tendríamos que volver a postular, aquellos que ya las tenemos. No, no es necesario. La gratuidad se postula una sola vez y de ahí en adelante no es necesario que vuelva a postular, ¿ya? Mientras cumpla los requisitos, o sea, que son los establecidos. Para el segundo año no es necesario, queda vigente. Exactamente. Solo a los estudiantes, por ejemplo, que el primer semestre, que hubieron varios, hicieron una asignatura, hicieron la primera y después no hicieron ninguna más, ellos quedaron reprobados y eliminados académicamente, que se llama. ¿Por qué? Porque no cumplieron con la cantidad mínima de asignaturas que se establece según el reglamento del instituto para ser promovidos al siguiente semestre, ¿ya? En ese caso, de esos estudiantes que reprobaron todo, la gratuidad la tienen que volver nuevamente a solicitar, ¿ya? Claro. Sí, eso pasa sobre todo porque... dígame. Eso va a pasar por el tema de que yo soy el 40% y a otra amiga también es 40% y resulta que a ella le salieron todos los beneficios. Y resulta que yo cuando la primera vez no arrojé los beneficios de una, tuve que apelar y me dieron la gratuidad. Y resulta que a mí me deberían haber dado todos los beneficios en ese sentido. Entonces tienen que estar viendo constantemente el correo, o sea, la página, para que vayan viendo porque a veces va cambiando. Si es que no lo recibieron todo de una, por la apelación. Yo igual llamé y también me orientaron en ese sentido. Profe, sí, cuénteme. Lo que nos convoca, en general, yo sé que esta clase de hoy día iba a ser más por un tema de retroalimentación sobre lo que habíamos visto y por el tema de las evaluaciones, que es lo que nos preocupa. ¿Por el tema de qué? De las evaluaciones, tanto como de la primera, segunda y tercera. Hay un reclamo general del curso, yo creo que ya está de más decirlo. Nosotros, una vez que terminó la evaluación, hice varios llamados a diferentes compañeros, respondimos exactamente lo mismo y hay diferentes calificaciones. Yo sé que en este caso el aula virtual está con complicaciones. También sé que su carga ha sido bastante durante esta semana y también sé que usted tuvo que asumir el rol que tuvo que haber tenido la profesora. Uh-huh. Ahora, no es secreto para todos que usted mismo dijo que la profesora es la que iba a hacer las evaluaciones, ella es la que se iba a encargar de este asunto y que usted netamente iba a generar el tema de las clases. Hasta la fecha, ninguna evaluación ha tenido corrección y la mayoría de los alumnos está desconforme con esta situación. Ya no había pasado durante otros ramos en general, por el hecho de que a más de algunos quedaron de modificar alguna calificación y efectivamente nunca se modificó y quedó exactamente ahí. Entonces, esta es como la última semana para este ramo, sí nos importa que las calificaciones queden en general regularizadas. Igual es importante, ¿eh? Sí. No sabemos en qué nos equivocamos. Sí, a Javiera ya la escuchamos también. ¿Dónde va usted en el metro? No me voy a quitar el celular. Bueno, respecto a lo que me comenta don José Luis, evidentemente al final las evaluaciones las voy a revisar yo, así que eso no se preocupe, ¿ya? Vamos hoy día a revisar las de esta semana, vamos a seguir revisando mañana las otras. Evidentemente eso nos va a alargar la sesión, pero me imagino que a ustedes no les molesta. Después de esta retroalimentación hay clases, porque no puedo dejar de hacer clases, ¿ya? Si no, perdemos tiempo y evidentemente yo sé que el tiempo es oro, como dice un muy viejo programa de Canal 13. Bueno, en definitiva,
yo estoy viendo igual las evaluaciones, sobre todo que hay algunas, les voy a pedir un poquito de paciencia con esta de esta semana, porque tengo que hacer un trabajo muy fino, en el cual hay 2 preguntas que eliminé. ¿Por qué las eliminé? Porque no se las dije. Entonces, en ese sentido, tengo que ser justo también. Y de alguna manera las voy a revisar, pero tampoco quiero perjudicar a nadie. Entonces, tengo que revisar quiénes las contestaron bien, quiénes mal, y voy a bajar un poco la escala. ¿Ya? Porque sé que las notas estuvieron malas. Independientemente un poco con los apuntes y todo lo que tengan, vamos a revisar ese aspecto puntual. Pero sí voy a hacerles ahora la revisión de la evaluación, en el sentido de que ustedes podamos ver cuál era la respuesta correcta y que ustedes también tengan claro cuáles son las cosas que en general tienen que mejorar dentro de la evaluación, ¿ya? Ahora, generalmente yo, como les comento, yo no, independiente que tenga mucho trabajo en general, yo creo que cuando uno asume algo tiene que asumirlo hasta el final, así que yo no les voy a sacar en cara el trabajo que tengo adicional, simplemente voy a hacer lo que tengo que hacer, como si fuera una clase, y voy a correspondientemente corregir la evaluación y ver, para mostrarles también cómo vamos a hacer el curso de protección, que me interesa, ¿ya? Así que eso. Igual si tienen dudas me pueden consultar, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ir a esto. ¿Se ve, no es cierto? ¿Todos lo ven? Sí. Sí, sí se ve. Muchas gracias por la observación. Bien, vamos a revisar las preguntas en general. Vi que había notas bastante bajas. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Baja, medio baja y alta. Dígame. Profe, disculpe, antes que chequemos esto, el último punto que se me olvidó, también quería apelarle a una de las preguntas que estaba ahí, que es la número 14. Ah, pero sí, ahora vamos a ver. Pues. Usted cuando lleguemos a esa me dice, ¿ya? Ya, ok, sí. Sí, no hay problema. Bien, recuerden que lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada correspondía a dosimetría, ¿ya? Específicamente al uso de esta en general en todo, primero en una generalidad, en todo lo que nosotros hacemos en lo que respecta a radiología, y después específicamente yo les hice algo respecto a lo que es radioterapia, como para irlos orientando a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Vamos a revisar levemente las preguntas. La primera dice, ¿qué es la dosimetría? ¿No es cierto? Señorita Yesenia, ¿usted me podría decir cuál fue su alternativa ahí? ¿Qué es la dosimetría? ¿Es el uso de protección radiológica? O a lo mejor no está la señorita Yesenia. Fue al baño. Es como usamos la protección radiológica. Profe, yo puse la C. ¿Es el cálculo de dosis absorbida en tejido y materia? ¿O es el cálculo de materia por metro cuadrado? No, yo puse la C también. Yo igual puse la C, profe. Sí, yo igual puse la C. Es la A, parece. No. En esto tienen todas las razones, la letra C. Es el cálculo de la dosis absorbida en tejido y materia. ¿Por qué necesariamente se refiere a eso? Porque recuerden que, bueno, hay que ver la raíz primero de la palabra. Dosis, como dice la letra C. Entonces, dosis, como dice arriba, metría es la medición de la dosis, ¿ya? Por tanto, en este caso podríamos decir que es una forma a través de la cual yo puedo conocer a qué dosis estoy expuesto. Ahora, hay distintas formas de poder definirla. Esto igual, todos siempre reclaman, oiga, profe, pero que usted la describe de otra forma. Es que todas las cosas en general las definimos de distinta manera. En este caso particular, la definición que ustedes ven ahí es una definición que se utiliza para medir, generalmente definir también a los dosímetros. Porque los equipos en general no pueden saber muchas veces cuál es el daño que se está haciendo, que eso ya es propio de la persona. Por tanto, ellos se refieren siempre a materia o se refieren, en definitiva, a tejido humano biológico, ¿ya? Y la cantidad de radiación que absorben, en definitiva. Así que esa sería la correcta. El uso de protección radiológica, no, pues esa es la protección radiológica propiamente tal como ciencia. Como usamos la protección, tampoco. Hay mucha gente que cae en el error porque las dosis son altas, uno tiene que aplicar protección. Eso es falso. La protección radiológica se aplica siempre, independiente de que si uno tenga dosis altas o bajas, ¿ya? Y el cálculo en materia por metro cuadrado hace referencia a peso, por si acaso, o a densidad, más que a otra cosa. La número 2 dice a qué corresponde la imagen. Ustedes ahí ven una cajita que tiene en su interior un elemento que generalmente tiene la cualidad de absorber o medir la radiación,
¿ya? Por La tanto, B. corresponde al dosímetro personal, ¿ya? Protectores plomados en general son materiales que vamos a usar para proteger, no para medir. Y los otros, en general, son distintos tipos de medidores de radiación, pero este aparatito, como ustedes ven, tiene un clip ahí, por tanto, Sí. como les dije en la clase, se refiere a lo que nosotros vamos a utilizar cuando trabajemos con radiación y mide frecuentemente cuánta radiación recibimos. Por eso es personal, es intransferible. Y de hecho, si ustedes trabajan en más de un lugar, en general, tienen que tener un dosímetro por lugar de trabajo, ¿ya? No se pueden cambiar de un lugar a otro, porque los dosímetros también tienen que medir las condiciones en las cuales ustedes están en cada trabajo. Entonces, ahí hay un error que evidentemente los médicos frecuentemente cometen, que es que tienen como 20 dosímetros en el cuello, uno de cada clínica en la que trabajan, y evidentemente esa dosimetría no sirve absolutamente de nada, ¿ya? Porque no tienen cómo saber de dónde es el dosímetro. La dosimetría se mide en las siguientes unidades. Seleccione una. En Gray y Sievert, o Sievert. Igual les comenté que justamente la dosis se mide en Gray, sobre todo en los tratamientos de radioterapia, y Sievert cuando nos referimos específicamente a la dosis de daño, asociada al daño según tipo de radiación o según tejido que se exponga, ¿ya? Por tanto, es la A. El Joule es una unidad de medida de fuerza. El kilogramo por metro cuadrado es una unidad de medida de masa o densidad, en realidad. Y el Joule por minuto es trabajo en minuto, ¿ya? Así que en general no aplican. La equivalencia de un Gray es, y esta es justamente la que yo tengo en observación porque no se las dije. La D. Hubo algunos, por eso, hubieron muchos que la dijeron, efectivamente es la letra D. 100 rad. Profe, disculpa que lo interrumpa, habla Natalia, pero usted sí lo dijo, yo lo tengo anotado en el cuaderno de hecho. Y lo dijo y sale la PPT, si no me equivoco. Ya. Sí, sale la PPT igual las dos. Ya, está bien. ¿Cuál Lo sería aceptamos esa? entonces, lo Disculpen. aceptamos. Sería un Gray equivale a 100 rad. ¿Ya? Esto es importante en general porque en los tratamientos de radioterapia el médico dice vamos a dar 200 centigray al cáncer de colon. Entonces uno tiene que cambiar esto a rad porque a veces los equipos no dan en Gray, dan en rad. Y es peor ahora, se utiliza una unidad de medida distinta que se llama unidad monitor, que es la unidad que mide el equipo como equipo propiamente tal. Entonces hay que tener la equivalencia igual para saber un poco a qué se refiere cada una de ellas. ¿Ya? La equivalencia de un Sievert es... La B. La B. Perfecto. Un Sievert equivale a 100 rem. ¿Ya? 150 rad equivaldría generalmente a la equivalencia hacia Gray. ¿Ya? Y aquí hay una diferencia que es importante en general, porque los Gray o los rad generalmente son aquellos que nos van a medir de manera instrumental. Y los Sievert o los REM son unidades de medida que se utilizan para medir en seres humanos. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo vamos a darle 100 centigray, en realidad yo me estoy refiriendo a la radiación que voy a dar al ser humano, pero con la salvedad que es la que miden los equipos, no la que se está midiendo en el tejido de la persona. ¿Ya? Entonces, ahí hay ciertas salvedades que tenemos que diferenciar. En cambio, el Sievert está refiriéndose específicamente al daño en el órgano o en la persona. ¿Ya? ¿Qué es la dosis absorbida? La D. La D puse yo. Una magnitud que permite medir la cantidad de radiación ionizante que recibe un tejido. ¿Sí? O la magnitud que permite indicar la dosis en un año. No. La magnitud que permite saber la dosis acumulada. Profe, yo puse la A. Profe, en el ambiente. Dígame. Profe, disculpe que lo interrumpa también. Aquí yo me confundí mucho porque lo que yo entendí que la dosis absorbida era como solo el número. Ya. ¿Me entiende? Entonces como que no encontraba la respuesta de esto, como que me confundí demasiado porque supuestamente esto no te mide en el tejido. ¿O sí? Exacto. Lo que pasa en definitiva es que recuerden que la dosis absorbida es la dosis que se denomina instrumental. ¿Ya?
Entonces, aquí hay una pequeña trampa, porque dice que es una magnitud que permite medir la cantidad de radiación ionizante, ¿ya? Que recibe un determinado tejido. Vio que había una... ¿Ya? Exacto, ¿ya? Pero en ningún minuto está diciendo, en este caso, que se esté considerando qué tejido sea, ¿ya? Por tanto, aquí, evidentemente, podría haber alguna variación en lo que son las respuestas. Ya la voy a revisar en este caso, la voy a dejar anotada. Pues me interesa saber cuál fue el resultado que tuvieron en definitiva, ¿ya? Sí, yo igual recuerdo que puse la D, porque como no lo especifica... Sí. La vamos a revisar, ¿ya? Pero les vuelvo a insistir, generalmente, la última definición, si yo la leo a simple vista, podría pensar que se refiere a dosis efectiva, no absorbida, porque estoy haciendo referencia a un tejido. Sí, a eso me refería yo. ¿Qué tipo de radiaciones? ¿Ya? La voy a revisar y la vamos a dejar para que después la veamos mañana nuevamente y se la aclaro bien. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿cuál sería esa, profe? En teoría era la letra D. ¿Ya? Okay. Porque la magnitud que permite indicar la dosis en un año o en un trimestre, ¿ya? En general, son magnitudes que generalmente son de dosis, pero podríamos definirlas como dosis equivalente. Porque aquí tenemos que saber, en este caso, inferir que sabemos qué tipo de radiación existe, ¿ya? Esta es una de las preguntas que a lo mejor voy a tener que eliminar, porque en realidad hay una cierta dualidad que se puede ver, ¿ya? Porque no necesariamente ustedes tienen por qué saber eso, ¿ya? Todavía no, al menos conmigo no lo han visto. Y eso es más de protección radiológica, ¿ya? Igual cuando se quiere saber la magnitud de radiación que hay en el ambiente, también en definitiva podríamos estar haciendo referencia a la absorbida, ¿ya? Así que la voy a revisar y también con la profesora para ver qué es lo que pasa. Yo creo que ahí hay un error un poco de redacción, ¿ya? Siendo bien juicioso dentro de todo y sin querer, obviamente, opinar respecto a lo que la profesora preguntó, pero sí, evidentemente ahí hay que aclarar ese punto. Después dice, ¿cuál es la dosis equivalente? Magnitud que estudia el efecto de solo la radiación X en los tejidos. Recuerden, equivalente hace referencia al tipo de radiación. Por tanto, en este caso, la letra A le está restringiendo solo a los rayos X. Evidentemente aquí no es la definición más exacta, ¿ya? Es la magnitud que indica el efecto real de la radiación en el tejido. ¿Cuál sería la magnitud que indica el efecto real en cada tejido? Sería la efectiva, ¿ya? No la equivalente. Es una magnitud física que describe el posible efecto que producen las radiaciones en un tejido. Efectivamente, esa podría ser, porque describe, de acuerdo al tipo de radiación, Yo esa puse, profesor. lo que yo espero. Sí, es la letra C. Y es la magnitud que estudia los tejidos vivos. Eso no. También eso podría entrar dentro de la dosis efectiva, perdón. Así que no debiese corresponder, ¿ya? Dosis máxima para el personal ocupacionalmente expuesto. ¿Alguien la sabe? Yo puse la A, profesor, ahí me confundí. 20 milisievert al año. Yo puse la C, profe. Yo puse la C. ¿La D? Ya, esta definitivamente la vamos a eliminar. Dentro de esas cuatro. ¿Pero cuál es la respuesta? A eso voy. No le voy a dejar así en duda el problema, ¿ya? Claro. Aquí hay que tener cuidado con lo que dice la norma generalmente de protección radiológica que data de 1985 y no se ha actualizado de esa fecha. Por ese mismo motivo podrían haber, aunque ustedes no lo crean, dos respuestas verdaderas. ¿Cuáles son? La dosis máxima del personal ocupacionalmente expuesto en Chile es de 50 milisievert al año, ¿ya? Pero a nivel mundial es de 20 milisievert al año porque están más actualizados, ¿ya? Entonces, por ese mismo motivo, en general, no les voy a hacer válida esta pregunta porque en general podrían ser cualquiera de esas dos, ¿ya? Ahora, si alguien contestó esa, podríamos entrar un poco a Yo puse la A, profe. Yo puse la D. Yo puse la D. Yo también. No quiero tener buena. Yo puse la C, profe. Yo puse la C. Puse la C, profe. Con esa cara de gatito que me pusieron, me están convenciendo. Pero en definitiva,
No sé, una cara de gatito que veo ahí. Pero en definitiva, voy a ver el nivel de respuesta y la vamos a considerar, ¿ya? Pero efectivamente podrían ser la C o la D, por si acaso. Yo me acuerdo que acá en el libro del manual hace referencia a la norma mundial y en Chile también. Sí, pueden ser 50 o pueden ser 20. No, pero decía que se había modificado a 20. Estoy buscando la página. Lo que pasa es que si usted está en un servicio de imagenología, es 50. Pero si usted está en radioterapia, es 20. Y le comento por qué, porque los centros de radioterapia los supervisa la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y ellos ya bajaron la dosis a 20, independiente de lo que diga la norma chilena. ¿Ya? Va a tener entonces que aprobar las dos, profe. Sí, las dos ahí nosotros también tenemos un retraso importante en lo que es la normativa. Así que, y no veo ninguna diferencia entre la A y la B. ¿eh? Creo que las dos iguales, salvo por un punto y un espacio. Así que ahí las vamos a ver. Ya lo he hecho revisando. ¿Qué es un detector? ¿Es un dispositivo que rastrea la radiación no ionizante? No. Sabemos que la radiación ionizante es justamente la que el detector rastrea porque es la ionización la que permite la lectura. ¿Ya? ¿Es un dispositivo que identifica las ondas de ultrasonido? Tampoco. No, tampoco. Ahí nosotros usamos un ecógrafo. ¿Ya? ¿Es un dispositivo que identifica las radiaciones ionizantes? Sí. Letra C. ¿Y es un dispositivo que rastrea las altas frecuencias? No. Ahí se ocupan generalmente estos medidores que existen de onda electromagnética. Se ocupan en resonancia, porque en los resonadores, para que ellos funcionen, tenemos que medir cuánta interferencia hay. Nos falta, de repente, a veces un cristiano que se pone a hablar por celular cuando se está haciendo una resonancia y las ondas del resonador aparecen en la imagen del paciente. Uno dice, ¿qué pasa? Eso. ¿Ya? Profe, Entonces, yo ahí también me confundí porque como en el PPT o las cosas que estudiamos salía se rastrea, yo por eso me confundí, dije no puede ser identifica, aunque claro, como usted dice son las radiaciones ionizantes, pero me confundí con esa palabra entonces. Sí, efectivamente. Uy, se le cortó de repente. Sí. ¿Cuál es la importancia del uso de los detectores? Permiten saber la dosis de radiación en las personas y en el ambiente. Permiten solo saber la dosis de radiación en el ambiente. No permiten saber si necesitamos protección adicional. O permite saber los efectos de la radiación en las células. ¿Ya? Yo puse la A, profesor. Yo puse la A, profe. Sí, la A, yo igual. Generalmente esto se fundamenta en el hecho de que, recuerden que lo primero que uno tiene que hacer es detectar la radiación porque no es fácil saber si uno está expuesto o no. Entonces, independiente de cuánto sea, qué sea y todo lo demás, tenemos que de alguna manera saber si estamos expuestos a radiación y cuánto es. Por eso es a las personas y el medio ambiente. El concepto de medio ambiente, por si acaso, se introdujo en el 86 con el accidente de Chernobyl. Antes de eso, ni se pensaba en el ambiente. Pero dado que hubo todo un bosque que casi desapareció, más fauna que se afectó, ahí recién se dieron cuenta de la importancia que tenía. ¿Ya? Esos son tips para que ustedes se acuerden si es que ven la película. Van a decir, oh, de veras que el profe dijo esta tontera. Sí, yo lo dije. Indique el nombre del detector de la imagen. O el nombre de la imagen. Ya, aquí, si pusieron detector, les voy a poner medio punto. ¿Ya? Pero ¿cuál es detector sería? Es no recuerdo el nombre. Heiger, o algo así se llama. ¿Ah? Heiger, no sé cómo se dice. Heiger. Anduvieron muy cerca, pero en realidad esta es una cámara de ionización. ¿Ya? Parecido. Eso que ustedes ven ahí es un micrófono. Ahora vamos a considerar detector como la palabra correcta, ¿ya? Para que ustedes se queden tranquilos. En donde sí les voy a exigir que coloquen Geiger-Miller es la siguiente, porque ese sí es un Geiger-Miller, ¿ya? Detector Geiger-Miller. No, y nos fuimos a la B. ¿Ya? Ahí pusimos cámara, no sé cuál. No, este es un Geiger-Miller en general. Así que, bueno, vamos a ver cómo es el resultado de las preguntas. Importante sí que ustedes tengan esto, porque les va a permitir que ya después se acuerden de las imágenes en general, ¿ya? Recuerden que Geiger-Miller es el aparato que más rango de energía puede medir. Por eso tiene este diseño abierto, cosa que uno, de donde esté, pueda saber que hay radiación. Muy utilizado en los accidentes nucleares o los incidentes
más caseros en general. ¿Ya? ¿A qué corresponde esto? Ay, eso yo lo puse. Eso era transductor. A un detector semiconductor. Perfecto. Es un detector semiconductor. ¿Ya? Se utiliza generalmente también como dispositivo. Tiene la diferencia del otro, es que este es sólido, ¿ya? Y mide o capta la radiación y estimula o genera una determinada cantidad de luz que después se lee y determina cuánto radiación existe. Esto existe en los equipos de radioterapia, de tal forma de saber cuánta radiación está llegando desde el paciente y saber si es la correcta. ¿Ya? Esta la voy a eliminar porque no les hablé de reactores nucleares. ¿Ya? No quise meterme en eso, así que me niego rotundamente en contestarlo. Pero igual les voy a comentar qué radiación se produce en un reactor nuclear. Yo puse todas. Yo puse el alfa. Qué tramposo. Pero sí, pero usted dijo que en Chernobyl alguna vez que hizo esta catástrofe estaban todas las radiaciones habidas y por haber, y yo recordé eso, y dije todas. Sí sé. Pero por si acaso, para que sepan, el material que es el combustible de los reactores nucleares es el uranio, y ese emite neutrones. Neutrones. Esa es la radiación que generalmente se produce. ¿Ya? Nunca se les va a olvidar. Aquí también dice qué radiación produce el uranio, neutrones inicialmente, y también produce partículas alfa. ¿Ya? No sé. Entonces si estaba bien si poníamos alfa. ¿Pero eso está bien si poníamos alfa? Sí, está bien si ponen alfa. Porque el uranio tiene alrededor de 57 isótopos radioactivos diferentes a ese toque, ¿ya? Y cada uno produce todas las radiaciones, se queda lo mismo que radiación pusieran. Emite neutrones, beta, alfa, gamma. Está bien. ¿Ya? Así que o sea, ¿se van a considerar buenas, profe? Sí, exactamente. ¿Ya? La imagen es un detector de termoluminiscencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Exactamente, verdadero. Me imagino que estas preguntas estaban ordenadas, pero aquí pregunta por el mismo detector de arriba. Y aquí dice, este detector corresponde a un Geiger-Miller. Deben haber pensado que es verdadero. ¿Ya? Sí, es un Geiger-Miller, por si acaso. No, ahí le pusimos falso porque le pusimos que era la cámara. Sí, bueno. Es que yo creo que la mayoría que encontró alguna imagen hizo referencia porque en la cámara se ve así como ese. O sea, yo por ejemplo, me guié por el PPT y en el PPT como que se veían muy similares a los otros, pues no se parecían. ¿Eso se elimina entonces? Recuerden que el rango de energía es lo que hace la diferencia, así que yo le dije que el Geiger-Miller es el que más cantidad. Pero es que como no conocemos los aparatos, obviamente uno se tiende a confundir. Pero yo le puse... Es lo primero que va a hacer, buscar imágenes asociadas. Y a mí me da la impresión que en el PPT estaban al revés. Yo creo que hay que sacarla. Revisemos la PPT. Yo creo que hay que eliminar la pregunta. Lo voy a revisar con criterio, ¿ya? Ahí les voy a comentar qué voy a hacer. Esa es la 17. La 17 revisar. Sí. La estoy anotando. La 18. ¿Cómo? ¿Eliminada? No he dicho nada. No he dicho nada. Mire. Profe, yo le puse la verdadera porque la había leído. O sea, leí primero la prueba y después me di cuenta que era eso. Ahí yo tengo ahí mismo sale el nombre. ¿Cuántos pusieron? Así que ahí vamos a revisarlo. ¿Ya? No puedo afectar a nadie en ese aspecto, así que cualquier pregunta que se elimine se somete también a que nadie la haya contestado bien. ¿Ya? Pero no, para que se quede tranquila su compañera y no piense que le estoy arrojando el peso a ella, no se preocupe. Vamos a buscar una solución equilibrada para que todos se vean beneficiados. ¿Ya? El 7. Buenísimo. No, eso es muy rápido. Demasiado razonable. Sí. El personal de salud ocupacionalmente expuesto solo debe portar su credencial. El dosímetro solo lo usan en el pabellón. Falso. ¿Ya? Falso. Sí, sin análisis. Súper bien. El dosímetro personal que se usa es un detector semiconductor. Yo le puse verdadero, parece, profe. Verdadero, sí. No, los detectores semiconductores son generalmente los equipos grandes. Eso no como ese que vi delante que les mostré, que ustedes me dijeron que era de un equipo de
que yo le dije que era un equipo de radioterapia. ¿Ya? Elimine la pregunta, profe. Sí, mejor. Sí. No puedo. Bueno, voy a verlo, ¿ya? Sí. Y el paciente no tiene límites de dosis frente a un procedimiento imagenológico. ¿Qué creen ustedes? ¿Tendrá límites? Falso le puse yo. Yo le puse falso igual. Falso. Si no, lo de freír al pobrecito ahí. Estamos Sí, todos de acuerdo porque... Es un ser humano. Exactamente, ¿ya? Hay ciertos límites. De hecho, de estos valores que ustedes tienen aquí arriba que salía, los 5 milisievert al año son los del paciente, ¿ya? Esa es la dosis máxima. Salvo si el paciente está en radioterapia, que ahí ya se considera como un promedio. Realmente igual no pasa eso, pero estamos viendo que ahí la dosis es localizada en general, ¿ya? Ahí le dan los 50, dijo. Sí, no es la idea, ¿ya? Bien, vamos a revisar entonces las preguntas que yo les comenté. En este minuto tengo anotadas las 6, la 8, la 14, la 17. ¿Alguna más, don José Valdivia? Usted que siempre está atento como buen estudiante. Tengo la 6, la 8, la 14, 17. La 11, la 13, la 14, la 15, la 16, 17, 18 y la 18. Mejor revíselas todas, profe. No, es igual. Del 1 al 20. Que son malos. Ya. Vamos a revisar. Ahora voy a proceder recién a hacer la clase. ¿Ya? Así que presten attention, please. Vamos a conversar hoy día con respecto a los fundamentos de la radioterapia. El día que esto cambie y evidentemente se proyecte. Ahora el internet se pone medio lenteja. Profe, una consulta. Cuénteme. Si uno manda los trabajos formativos, ¿esos tendrán alguna importancia si uno tiene un poquito baja la nota de alguna prueba? La verdad las cosas es que para esta ocasión, no los voy a considerar, pero esto es un acuerdo entre nosotros nomás. No puedo referir a la otra jornada, pero lo vamos a considerar para si alguien está a punto de repetir o tenga la asignatura muy mal, vamos a ver los trabajos que haya realizado, ¿ya? Hoy también es responsabilidad y significa que le importa y le interesa hacer la asignatura. Entonces, en esos casos puntuales, si hay alguien que está muy mal en sus notas, vamos a considerar esas tareas, ¿ya? Así que pónganle empeño a esta última que queda, porque mientras más trabajos formativos tengan, más posibilidades tienen que yo también los pueda ayudar, ¿ya? Ahora, la idea no es que todos pasen, pero evidentemente hay que premiar de alguna forma el que estén de alguna manera comprometidos con la asignatura, ¿ya? Dígame. Profe, ¿qué va a pasar en el caso de los alumnos que no hayan mandado los trabajos formativos? Nada, no le va a pasar nada, no lo voy a reprobar por eso, porque en definitiva las evaluaciones son las que se dan en la plataforma. Lo que sí les aprovecho de comentar que vamos a hacer algunos acuerdos. Bueno, ya hicimos de hecho hoy día algunos acuerdos con los profesores porque la idea es que hagan todos los trabajos. Ahora vamos a tratar de hacer trabajos más concretos, aunque sea una pura pregunta, que la podamos desarrollar a lo mejor en las clases, para que ustedes también hagan y darle la retroalimentación al tiro. O sea, la idea es aprovechar esas instancias, ¿ya? Lamentablemente esto se va aprendiendo con el tiempo. Así que, como yo no tuve tantas asignaturas disciplinarias el semestre pasado, entonces, de esa forma vamos a ir aprovechando y que ustedes realicen las actividades también, ¿ya? Pero si evidentemente hay alguien que no está ni ahí, no es mucho lo que lo vamos a poder ayudar, así que les pido encarecidamente que por favor para el siguiente periodo traten de hacer sus actividades formativas, ¿ya? Muchas de ellas van hacia la evaluación, las unimos de tal forma de que si ustedes contestan una pregunta en la formativa, de seguro les va a aparecer en la prueba o van a tener que desarrollarla en el trabajo, así que ese es mi llamado en general para el siguiente periodo. Ahora las vamos a considerar como ya les comenté, que es un acuerdo entre nosotros. El día de hoy vamos a repasar brevemente algunos fundamentos de la radioterapia, ¿ya? Ustedes lo que tienen aquí en la imagen, los que pueden verla en tamaño grande, es justamente un equipo de radioterapia, ¿ya? Inclusive este equipo es de los actuales que existen, que tiene muchas más cosas de cuando yo hice en su época una pasantía por radioterapia, ¿ya? Porque una de las cosas que ahora hacen los equipos es que
permanentemente vigilan los niveles de radiación que se les van entregando a los pacientes, ¿ya? No sé si se van a fijar, pero hay una parte aquí que es gigantesca, que es donde sale la radiación que se da al tratamiento, y paralelamente aquí al ladito tenemos un tubo de rayos X chiquitito. No sé si ustedes me van a preguntar para qué sirve. Don José Valdivia, haga la pregunta. Pregúnteme para qué sirve. ¿Para qué sirve, profesor, esta máquina que está ahí? Justamente ese tubo de rayos X que está ahí sirve para que nosotros en un tratamiento tomemos radiografías. Y ustedes me van a decir, ¿pero radiografía en un equipo que da tratamiento de radioterapia? Sí, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es permanentemente vigilar al tratamiento del paciente. Y esa radiografía nos permite a nosotros conocer los cambios que va teniendo el paciente a medida que avanza el cáncer o avanzan los tratamientos, la reducción de peso, el menor volumen que existe. Y por eso... Disculpe, pero no se supone que la mayoría de las radiografías no identifican tejido blando en este caso, normalmente remarcan más el óseo. Ahí está la salvedad. Este equipo tiene la particularidad de trabajar con energías muy bajitas que permiten ver partes blandas, ¿ya? Y en definitiva, lo que uno busca es el contorno y ubica, en este caso el tecnólogo y el radiólogo, ubican puntos óseos como de referencia, ¿ya? Pero evidentemente un paciente que está en un tratamiento, por ejemplo, por cáncer de colon, cuando empieza su tratamiento puede pesar 90 kilos. Cuando finaliza el tratamiento puede pesar 70, 60 kilos. ¿Es igual el volumen del paciente? No, ¿ya? Eso implica que todos los centrajes que nosotros inicialmente teníamos cuando empezamos ya no son iguales, ¿ya? Por eso ese equipo de radioterapia tiene un tubo adosado para que yo, cuando vea que hay muchos cambios en el paciente, tome una radiografía y nuevamente haga un recálculo de las dosis que le voy a dar al paciente, ¿ya? Aquí yo les denoto esto porque estuvimos hablando la vez pasada dentro de lo que es dosimetría, de la calidad y la importancia de la seguridad, ¿ya? Y eso también está involucrado en una vigilancia permanente en los tratamientos que se le entregan, ¿ya? Generalmente, el día de hoy, esperemos lo logremos, vamos a identificar los fundamentos básicos de los tratamientos de radioterapia. Identificar las modalidades que existen. Hay muchas formas de radioterapia que un poco yo ya les he conversado. A grandes rasgos existe la teleterapia a distancia y la braquiterapia, que es cerca, en el lugar in situ donde está el tumor. Vamos a identificar los conceptos básicos usados en radioterapia. No creo que todos, pero vamos a ir de a poco avanzando en este vocabulario. Lo más probable es que lo finalicemos ya cuando, si Dios mediante, tengamos clases presenciales en ENAC el otro semestre, porque ahí hay una asignatura que sí o sí vamos a utilizar todos estos conceptos. Esta asignatura es como para entendernos más a grosso modo en qué consiste. Identificar la clasificación de los efectos de la radiación en los tejidos normales y identificar las 4 R de la radioterapia, ¿ya? Así como en los medicamentos existen las 4, ¿cuánto? ¿Las 4P? ¿O las 5P? No sé. Veo que no se acuerdan de enfermería el semestre pasado. Bien, la radioterapia en general hemos concebido que es un tratamiento para cáncer, no es el único. Generalmente nosotros vamos a aplicar, ya lo hemos mencionado, la quimioterapia y la cirugía, ¿ya? Y esto nos va a permitir de alguna manera maximizar nuestro tratamiento y disminuir los riesgos de que el paciente vuelva nuevamente, pueda morir por cáncer o pueda nuevamente generar un segundo cáncer asociado al primero que tuvo, ¿ya? Ahora, esto nunca es un 100%. Una de las cosas con las que juegan los radioterapeutas y los oncólogos, ¿ya? Es con las probabilidades y la estadística. Lamentablemente la radiología en general tiene ese problema y es que nunca nada es absoluto. Por eso nunca podemos decir si un paciente efectivamente va a sanar, porque son muchas las variables que tenemos que utilizar, ¿ya? Nosotros vamos a entregar un tratamiento que dura mucho tiempo, ¿ya? En sesiones en general, y esto consiste un poco en lo que es el concepto de fraccionamiento, que también lo vamos a revisar después. Porque como les dije en alguna clase pasada, generalmente cuando uno da la dosis completa en una persona que se da en un tratamiento de radioterapia que dura varias sesiones, lo más probable es que la persona fallezca, ¿ya? Entonces,
una de las cualidades que tiene es que nosotros ocupamos esta división de las dosis para que no se produzca un daño en las personas que sea irreversible, ¿ya? No sé si se han dado cuenta de algo que está inserto dentro de ese concepto, y es que con esto también les estoy diciendo que el cuerpo, a pesar de verse expuesto a la radiación, tiene la habilidad de poder, de alguna manera, reinventarse y repararse frente a la exposición a la radiación. Por tanto, por eso muchas personas que se han expuesto a radiación se han recuperado y evidentemente han mejorado dentro de su situación, ¿ya? Por ese mismo motivo, en general, tampoco sabemos cuáles son los efectos secundarios que la radiación puede tener en una persona, ¿ya? Su objetivo principal es destruir las células cancerosas y demorar el crecimiento del tumor sin dañar o dañar lo menos posible el tejido sano cercano. Aquí les hago hincapié de que en general, cuando hace uno un examen donde ve un tumor en un paciente, el tumor no es solamente lo que se ve, ¿no? Hay siempre un margen de respeto que se llama, que corresponde a los bordes del tumor, y esa es la zona más peligrosa. En esa región, si nosotros sacamos solo el tumor, las células muchas veces se liberan y pueden ir a dar cáncer en otras regiones. Ese concepto se denomina metástasis en general, que es cuando este cáncer muta y es capaz de colonizar en otros lugares, ¿ya? ¿Por dónde viaja el cáncer? Profesor, Dígame. una pregunta. ¿Y qué pasa con las personas que tienen leucemia, por ejemplo? ¿Ya? ¿En qué aspecto? Porque igual hay como una metástasis, como lo que dice usted, que se expande más en el cuerpo de la persona. O sea, al hecho de que le hagan tratamiento como de cáncer, es difícil que haya una recuperación. No, sí, hay recuperación efectiva. Ahora, ahí usted tiene que ver que el cáncer, efectivamente, en ese caso, es a la médula del hueso, ¿ya? Por eso se irradian todas las médulas o los lugares donde existe hueso capaz de irradiarse y que tenga tejido medular. Porque en esta médula se generan los elementos figurados de la sangre, ¿ya? En ese caso, en este tipo de pacientes, tiene más resultado, eso sí, la quimio que la radioterapia. Eso sí es cierto, porque si no tendría que irradiar casi todo el cuerpo. Se ha hecho, pero de preferencia se utiliza más la quimio, ¿ya? Ahora, el hecho de que aquí viaje en realidad el cáncer se debe fundamentalmente que están afectadas las células de la sangre. Pero tiene un comportamiento muy especial, y es que en general es uno de los pocos tumores que en general tiene pocas probabilidades de generar metástasis, ¿ya? Siempre está enfocado al tejido sanguíneo. Recuerden que la sangre es un tejido, más que un fluido, ¿ya? Por lo tanto, está muy limitado solo a afectar la sangre. Sí ha pasado, no comprobado por supuesto, que a veces pacientes que se han sometido a tratamientos por leucemia generan otros tumores. Pero eso a veces es por el melanoma. Sí. Generalmente es por las sustancias que se utilizan que también podrían generar, son carcinógenos en menor grado, ¿ya? En todo caso, en cáncer hay mucha investigación frecuentemente que se realiza y hay muchas cosas que van cambiando en general. Tampoco hay una certeza absoluta en todo lo que yo ahora en este minuto les comento. En particular, ya les había comentado, se puede complementar con quimio y con cirugía, ¿ya? Ahora, ¿cómo genera la radioterapia el daño? En la cirugía, por ejemplo, nosotros generamos en definitiva daño al reseccionar o sacar el tejido tumoral, más un margen determinado de tejido sano, ¿ya? Que en teoría podría estar colonizado con estas células. Pero sabemos que en general ese cáncer se origina fundamentalmente por el ADN alterado que tienen esas células, ¿ya? Por tanto, una de las primeras cosas que la radioterapia hace es justamente actuar sobre ese ADN, destruyéndolo a tal punto de generar destrucción de todas las células que están asociadas a ese cáncer, ¿ya? Ese es uno de los mecanismos a través de los cuales generalmente hace daño. Porque en teoría, si una célula usted destruye el ADN, la célula inmediatamente... ¿Me habló? Parece que no. Generalmente una célula en la que se destruye el ADN, generalmente también este ADN lleva a que la célula
entre en un ciclo que se llama apoptosis, ¿ya? Profe, ¿puedes mutear los micrófonos, por favor? Sí, de inmediato. Entonces, no sé quién será la persona. Deme un segundito, ¿no? Quiero ver quién es. Creo que ahí están todos. Sí. Entonces, como les comentaba, en general, el ADN, al ser dañado por la radiación, hace que inmediatamente la célula entre en una muerte programada y se destruya, ¿ya? Y lo segundo que ocurre, que aquí nos sale descrito, es que también la radiación genera lo que se denominan radicales libres. Y esos radicales también son son sustancias que destruyen la célula, ¿ya? Un radical libre, por ejemplo, es el agua oxigenada. Justamente la usamos para desinfectar, pero no sirve para todo en general, ¿ya? Porque causa destrucción de células. Entonces aquí la radiación interactúa con el agua de la célula y genera agua oxigenada que posteriormente destruye de manera indirecta la célula, ¿ya? Esos son los dos mecanismos a través de los cuales el tejido se va destruyendo, ¿ya? Resumiendo, entonces, una es la apoptosis y el otro es, en este caso, los radicales libres. Exactamente, sí. ¿Ya? Aquí dice que en general uno muchas veces lo que hace, estoy siendo muy grande en decir uno, porque obviamente esto lo define el médico en general, pero de alguna manera se va mezclando la quimio y la radioterapia. Por eso aquí dice que se suministran ciclos de quimio y posteriormente se aplica radioterapia, ¿ya? Y de esta forma lo que vamos haciendo es achicando el tumor. Y es algo que físicamente se ve. Aquí hay que tener cuidado, sí, porque cuando los pacientes uno los va de alguna manera diagnosticando y viendo cómo va disminuyendo el tumor, le hace muchas tomografías computadas. Entonces a veces eso también involucra dosis de radiación adicional. ¿Qué se hace en la actualidad? Se suma esa dosis a lo que es el tratamiento, porque no es dosis que esté al azar, y un escáner en general da una buena dosis de radiación, ¿ya? Algunos lo hacen, otros no, pero en general se considera porque también de alguna manera es dosis que va a ayudar de alguna manera a irradiar esa zona, ¿ya? Puede ser mínima, pero algunos estudios han dicho que sería bueno considerar. Estos mismos pacientes, por todo esto que nosotros le hacemos también, son pacientes que muchas veces les van a decir, ¿sabe qué? Yo estoy en tratamiento de cáncer, ¿me puede proteger? Y les van a pedir muchas veces usar un delantal plomado o usar un protector tiroideo, usar cualquier cosa. Entonces ahí ustedes, lo más recomendable es que se lo pasen siempre y cuando no afecte el examen, ¿ya? Eso lo vamos a ir conociendo con más detalle cuando veamos los procedimientos. Profe. Cuénteme. Pero hay casos de cáncer que no necesita hacer la radioterapia o la quimio antes de la operación. Sí, efectivamente. Frecuentemente hay algunos que directamente van a la extracción del tumor y posteriormente a veces se aplica alguna de las dos técnicas, ¿ya? Aquí dice, como dice, en algunos casos primero se puede aplicar algunos ciclos de quimioterapia, después radioterapia, cirugía. En otros casos se puede usar la radiación antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor. Eso se llama terapia preoperatorio o neoadyuvante. Les pido que eso por favor lo anoten. Ese es un concepto esencial. Terapia preoperatoria o adyuvante o radioterapia preoperatoria o neoadyuvante es aquella que se aplica antes de operar y con la finalidad de reducir el tamaño de un tumor. Entonces, de esa forma, cuando el médico ya vaya a hacer la cirugía para extraer el tumor, no es tanto lo que tiene que sacar. Esa es la finalidad que tiene. Y después de la cirugía se aplica para evitar el progreso del cáncer. Y eso se llama terapia o radioterapia adyuvante, ¿ya? Esos dos conceptos son importantes, porque uno va a ir aplicando esta radioterapia en varias partes. Por eso que generalmente a los pacientes los podemos ver más de un ciclo inclusive. Pueden estar casi todo un año haciéndose radioterapia con la finalidad de ir reduciendo y ir controlando el cáncer, ¿ya? Profe, ¿existe la posibilidad que me pueda volver a repetir lo que significan las dos, por favor?
Por supuesto. Como le dije anteriormente, existen dentro de lo que es el tratamiento en sí, una posibilidad en la cual usted mezcle la radioterapia con la cirugía. ¿Ya? Solo en ese caso, particularmente se utiliza una dosis de radiación antes de operar al paciente, y eso se llama radioterapia preoperatoria o neoadyuvante, que tiene como finalidad evitar que el tumor siga creciendo e inclusive reducirlo de tamaño. Por eso dice neoadyuvante, o ayuda a evitar lo nuevo. Neo, de nuevo, no es de Matrix, es de nuevo, neo, ¿ya? Y lo segundo es la terapia adyuvante, que tiene como finalidad hacer posterior a la cirugía, tratar el lecho tumoral, que ya no es tumor, es lecho, o lugar donde estaba acostado el tumor, para evitar que se disemine, ¿ya? Esto básicamente, esta segunda parte se hace porque se descubrió hace mucho tiempo atrás que muchas veces los pacientes cuando se operaban de ciertos tumores, si el cirujano no era diestro en sacar el tumor, hacía que el tumor se diseminara en segundos. ¿Sí? A veces salía de la cirugía y a los días después tenía un nuevo tumor en otra zona, ¿ya? O al mes, que es más frecuente que sea en un tiempo relativamente largo, ¿ya? Y se preguntaron, ¿y por qué pasa eso? La respuesta es porque las células tumorales pueden migrar a través del sistema linfático y colonizar nuevos tejidos. Y eso se corresponde, a eso se le denomina tumor secundario y podría ser una metástasis, ¿ya? Aquí hay una diferencia, sí. Porque el tumor secundario puede ser uno solo, ¿ya? Y la metástasis ya es un cambio y es una colonización que se hace en todo el cuerpo y en más de un lugar en general. Ahí está definido un estándar que dice cuando yo traté un tumor y aparecen dos tumores en lugares totalmente diferentes y en tejidos totalmente distintos, eso es una metástasis, ¿ya? Pero si es uno solo, podría pensar que es un tumor secundario. Profe, cuénteme. En este caso, la definición para ambos, tanto como para el secundario y la metástasis, es que ambos viajan a través del torrente sanguíneo y también del sistema linfático. Sí, ahora fundamentalmente, aunque usted no lo crea, las células de este tipo se liberan y viajan a través del sistema linfático, que es en sí mucho más lento, pero la vía en general es más segura en definitiva para ellas, porque el tejido linfático reconoce lo desconocido. Pero tiene que recordar que esta célula que se soltó es una célula normal del cuerpo. Sí, generalmente las células del sistema linfático que están encargadas de defensa la revisan, así como la chequean. Es como cuando usted pasa y no tiene fiebre, pero tiene coronavirus. ¿Ya? ¿Me entiende? Igual va a pasar, nadie se va a dar cuenta que tiene coronavirus porque no tiene nada, ningún síntoma, pero efectivamente está enfermo. La célula igual. La van a chequear el sistema inmunológico en este caso, pero va a decir que es una célula normal del cuerpo y la va a dejar viajar fácilmente, ¿ya? Lo que no pasa en la sangre, que a veces en la sangre hay más freno en definitiva, ¿ya? Entonces, eso es uno de los aspectos que también tiene este sistema, ¿sí? Lamentablemente el cáncer tiene muchas situaciones en las cuales que entran en juego al momento de desarrollarlo, ¿ya? A veces si uno lo piensa es más difícil desarrollarlo que no. Pero lamentablemente en la actualidad son tantas las variables que entran dentro de la posibilidad de afectar y generar cáncer en una persona que ya las probabilidades ya se están de cierta forma aumentando de poder generarlo, ¿ya? La radioterapia se administra de tres maneras. Eso es una realidad. Aquí ya estamos alejándonos un poco del concepto de la quimio y la cirugía. Hay una radioterapia que se genera o se aplica de forma externa, ¿ya? O con radiación que se emite desde un equipo hacia el paciente, ¿ya? Estos haces de rayos, que generalmente son rayos X o radiación ionizante X, van a viajar desde el equipo al paciente y van a generar esos cambios en el tejido de la persona, ¿ya? ¿Qué ventaja tiene esta radioterapia externa? Y hace referencia a una de las principales. De hecho, cuando a uno se la venden dentro de lo que es el proceso, siempre dicen esto. Es ambulatoria y los pacientes cada vez que se la hacen pueden irse a su casa sin problemas, ¿ya?
ahí hay una pregunta que es importante, en la que yo igual les hago hincapié, porque ustedes son los que muchas veces informan al paciente y todas las preguntas se las hacen a ustedes. Ni siquiera se las hacen a los tecnólogos, porque los tecnólogos, para que vamos a estar cosas, son muy fríos en general en este aspecto. Entonces le preguntan, oiga, pero yo me puedo acercar a mi nietecita que está embarazada. Otra persona le va a decir, oiga, pero yo me puedo acercar a mi hijo que es chiquitito y tiene como 7, 8 años. Entonces ustedes les van a decir, sin problema, ¿ya? Porque en general la radioterapia externa es igual como si ustedes se expusieran a la luz roja de una ampolleta o a una luz que de alguna manera interactúa con el tejido, y cuando se apaga la luz, se apaga todo, ¿ya? Así que no hay ningún efecto secundario para las personas que están alrededor del paciente. Sí, el paciente tiene cambios, y esos cambios son de ánimo, son de cómo se siente, son de dolor y otras cosas más, ¿ya? Dependiendo del cáncer, hemorragias muchas veces vienen, entonces toda esa información hay que darse. Segundo caso es la radiación interna, también llamada cerca terapia, ¿ya? O terapia cercana, en donde colocamos una fuente de radiación dentro del paciente y muy cerca del cuerpo. Lamentablemente en este caso, a diferencia del anterior, el paciente tiene que quedar hospitalizado, ¿ya? Por poco tiempo, por mucho tiempo, ahí lo veremos, ¿ya? Y la fuente de radioterapia es, en general, o de braquiterapia, es muy importante que sepamos siempre dónde está. Ya les comenté en algún minuto, y si no se les comento de nuevo hasta que lo aburra, que hace mucho tiempo atrás se dio un tratamiento de este tipo a un paciente y tuvieron que ir a buscar las fuentes de braquiterapia, porque el paciente falleció lamentablemente por el cáncer. Tuvieron que ir a buscar las fuentes al cementerio, desenterrar al paciente y sacarlas, ¿ya? Pues son muy poderosas en general, y toda la gente que estuvo alrededor del paciente tuvo que hacerse un estudio de sangre, generalmente un hemograma, para saber si tuvo un efecto producto de la exposición a radiación y un sinfín de cosas, ¿ya? Así que muy importante aquí, lamentablemente estas negligencias se consideran como gravísimas, e inclusive la Comisión Chilena de Energía Nuclear, si pasa un incidente de este tipo, tiene que dar a conocer el accidente a la Comisión Internacional de Energía Nuclear. Ahí viene una comisión como de 30 personas a ver qué es lo que pasó y a estudiar los procesos. Y muchas veces Chile se puede ganar ahí una multa que tiene que pagarse en dólares, millones de dólares, al comité, ¿ya? Dada esa situación. Es la única forma a veces de vigilar esto, porque con toda la experiencia que tenemos en general en esta área y en los accidentes que han ocurrido, es la única forma de ser más cauteloso. Y por último tenemos la radiación sistémica, que en general se utiliza para tratar ciertos tipos de cáncer. Se administran sustancias radioactivas por vía oral o vía venosa y viajan por el cuerpo en general, ¿ya? Esta última radiación no es y no se aplica en radioterapia, independiente que hayan centros de radioterapia que también la apliquen, pero corresponde como área a la medicina nuclear. Esto es sin el ánimo de confundirlos, ¿ya? Solamente para aclarar, porque en general la medicina nuclear también puede tratar ciertos tipos de cáncer, pero son muy poquitos. Les voy a dar el ejemplo que es el único que aquí sé que se hace, o al menos que se hace de forma masiva, que es el tratamiento de cáncer de tiroides, que en ese caso al paciente se le da yodo radioactivo. Pero este yodo en general es una sustancia como una pastilla parecida de Yastá, que tiene un gusto horroroso, ¿ya? Que el paciente se la toma y, dependiendo de la dosis, se va para su casa con la indicación de que ojalá se aleje de las personas generalmente menores de edad y embarazadas, y se ubique en una habitación solito, ¿ya? Con su cubierto, su cama, su frazada, sus cosas. O si la dosis es muy alta, queda hospitalizada por 2 a 3 días, ¿ya? Aquí hay que tener cuidado con las personas que son alérgicas, porque vomitan a veces el yodo, y eso es complejo porque es material radioactivo cuando lo vomitan. Ahí hay que tomar algunas precauciones adicionales. Será a tenor de otra reunión donde yo les voy a comentar accidentes que han pasado en hospitales también por eso, porque le quitan un poco la importancia a eso, y ahí es donde pasan los incidentes, ¿ya? Esta última no la vamos a tratar en esta clase, vamos a tratar solo la radiación externa e interna, que son propios en sí del área, ¿ya?
La radioterapia con haz externo es la que ustedes ven aquí. De hecho, aquí tenemos una dama que se está exponiendo o se está, de alguna manera, tratando por un cáncer de mama, ¿ya? De todos los centrajes y posicionamientos, el de cáncer de mama, a mi forma personal, es el más difícil, ¿ya? Y es el más restringido también, sobre todo que a estas pacientes en general no les gusta que la atiendan hombres. Exclusivamente tienen que ser mujeres, ¿ya? Por razones obvias. Así que les pido que no se sientan mal si un día, cuando les hagamos la pasantía por una unidad, no los dejan participar, porque en general la mujer es un poquito más reacia a que cualquier persona vea la mama. Sin considerar que muchas veces lo que se va a tratar es lo reseccionado. Eso quiere decir cuando ya la mama está operada y el cáncer se sacó. Y evidentemente el aspecto que tiene en general no es bonito, ¿ya? Afortunadamente en la actualidad las personas que tienen este tipo de tratamiento tienen cirugía plástica en general para reconstruir el tejido y en lo posible recuperar su presencia personal. Recuerden que la radioterapia no se basa tan solo en quemar a un paciente, dar un tratamiento u operarlo, ya si hablamos de la forma general del cáncer, sino que es muy importante su aspecto psicológico. De hecho, se ha demostrado que los cánceres pueden aumentar si la depresión del paciente se agudiza, ¿ya? Por eso es importante también considerarlo. Entonces, administramos la radiación con la máquina, que está generalmente fuera del cuerpo, y esta máquina que vamos a utilizar, por lo general, se llama acelerador lineal de partículas. Eso significa LINAC. El LINAC es un acrónimo en inglés de ese término, en general, ¿ya? Lineal Accelerator, si quieren saber. Es pésimo mi inglés, así que no se rían, por favor. ¿Ya? Breves conceptos respecto a la radioterapia externa. Yo ya les había mostrado esto un poquito en la clase anterior, así que es bueno nuevamente retomarlo. Eso sí, yo les mostré planos. Aquí nosotros ya estamos viendo reconstrucciones tridimensionales. Eso hace la diferencia entre las fotos que yo les mostré, que son del año 2000, y estas que son evidentemente de los años recientes. Sobre todo que los equipos en general ahora toman imágenes tridimensionales, ¿ya? Ahora, estas imágenes que yo utilizo en radioterapia generalmente provienen de 3 exámenes diagnósticos que ustedes debiesen al menos ya ubicar. El escáner o tomografía computada, eso significa CT, Computed Tomography, ¿ya? Y la resonancia. La resonancia magnética, que es el segundo examen por excelencia que se utiliza, ¿ya? Y la tercera es un examen híbrido, que es muy importante, tan importante que ha llevado a que centros de radioterapia de aquí en Chile sean capaces de invertir miles de millones de pesos en traer esas máquinas, que se llama tomografía, bueno, le voy a dar mejor la sigla, que es PET-CT, ¿ya? PET-CT. La traducción de eso es un poco larga, significa, pero después cuando vean la grabación lo revisan. Tomografía por emisión de positrones con tomografía computada, ¿ya? Ahí sí que el paciente se lleva una alta dosis de radiación porque le hago un escáner y aparte de eso le hago un examen de medicina nuclear en el mismo equipo. La ventaja sí que tiene es que puedo con ese examen detectar tumores de los 8 milímetros hacia arriba, ¿ya? Que es un tamaño relativamente importante, ¿ya? El equipo de tratamiento usa las imágenes de cierta forma para con precisión dar los campos de radiación al paciente, ¿ya? Esto va a significar, como dice ahí, que las dosis más altas se entreguen donde está el tumor. ¿Se acuerdan que yo les comenté y que se decían dibujos también en los órganos cercanos, de tal forma de medir cuánto llega a esos órganos y cuánto llega al tumor? Pero la idea es que yo concentre el 100% de la dosis en el tumor que corresponde, ¿ya? Con eso yo disminuyo la posibilidad de generar efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Cuando de repente en la antigüedad se da un tratamiento, disculpe que sea tan insistente con el colon, pero es que es el que más frecuentemente da de alguna forma efectos secundarios. Entonces, se hacen tratamientos de colon, se irradia el colon, evidentemente, o también pueden ser útero y próstata que están cerca.
y generalmente lo que se produce ahí es hemorragia con sangre del paciente, ¿ya? Antiguamente era mucha la hemorragia que se generaba. En la actualidad casi no se genera en los pacientes porque, aparte de tomar medicamentos, se ha disminuido la dosis que se le entrega a ese órgano en particular. El colon es muy sensible a la radiación. Por eso es que generaba esos efectos, ¿ya? La radioterapia para el cáncer, ejemplo de cabeza y cuello, frecuentemente causa sequedad de la boca, porque causa una patología que se llama serostomía. Seros es glándula salival, tomía es quiebre, corte, rotura, etc. ¿Ya? Entonces la sequedad de la boca va asociada a que la glándula salival se muere y pierde su función de generar saliva. Eso es horrible. No sé si alguien ha comido algo sin tener ni una gota de saliva en la boca. Aparte que cuesta tragar en general el alimento y la persona tiene que generalmente usar líquido, comer papillas, cosas con... Nunca más comer algo tan sólido en general, ¿ya? Sin embargo, este tipo de simulaciones en 3 dimensiones disminuye el daño a las glándulas salivales y, por tanto, evidentemente el paciente muy pocas veces pierde esa capacidad para generar saliva, ¿ya? Entonces, todos estos mecanismos que se utilizan ayudan a, de alguna manera, mejorar los tratamientos que entregamos, disminuyendo los efectos, ¿ya? Perdona. Entonces, esta es la radioterapia conformacional tridimensional. Es un tipo de sistema que se va a utilizar, ¿ya? Lo trajo un doctor de la universidad. Lo primero es que lo aplicaron de la clínica Las Condes, ¿ya? Ahora en la actualidad ya se utiliza en todos lados. Lo segundo es la radioterapia de intensidad modulada, que en general aquí también hay un tratamiento que se entrega en donde los pacientes son irradiados por más de un lugar con la finalidad de concentrar el 100% de la dosis en el tumor, ¿ya? Aquí lo que nosotros vamos a hacer, sí, es trabajar a la salida del haz de radiación, trabajar con un sistema eléctrico que cambia la forma del haz de radiación, ¿ya? Ustedes me van a preguntar, si es que les interesa, ¿por qué cambia la forma? Esencialmente ese cambio de forma está asociado a que el tumor, al verlo de distintos puntos, tiene una forma totalmente diferente, ¿ya? Entonces, la idea es irradiar solo la forma del tumor más un margen de radiación adicional para evitar irradiar otros tejidos, ¿ya? Ese es el objetivo que tiene generalmente esta intensidad modulada. Por eso se llama así. La intensidad que se modula es el colimador o el sistema que va achicando o agrandando las láminas. Lamentablemente aquí no hay una imagen tan representativa, pero se las voy a mostrar después, que no se me olvide. Tenemos la terapia con haz de protones, que esto es lo último en tecnología que existe, ¿ya? En lugar de rayos X, se utilizan partículas positivas, que son protones, ¿ya? Y que tienen mucha potencia en general. Tienen la capacidad de destruir las células cancerosas, se dirigen hacia el tumor, depositan su dosis específica en el lugar, y a diferencia de los rayos X, la radioterapia no se expande más allá del tumor, porque como tienen masa y son partículas, no son radiación electromagnética, llegan hasta el tumor, chocan en él y se detienen, ¿ya? Por tanto, el daño que se produce es menor, en el sentido que solo van a irradiar los tejidos que están hasta antes de llegar al tumor y no después, ¿ya? Ahí estamos disminuyendo ya el daño que originalmente se da a los tejidos a la mitad. Este tipo de tratamientos, les voy a ser sincero, no sé si en este minuto esté aquí en Chile, pero lo veo harto poco probable, ¿ya? No significa que lo vayan a traer en algún minuto, así que es una tecnología que evidentemente está en desarrollo. Pero imagínense que yo, cuando estaba en la universidad hace 60 años atrás, no, hace 20 años atrás, hablaba de la tomoterapia, y el tomoterapia nunca ha llegado aquí a Chile, ¿ya? Entonces, todo va a depender lamentablemente, también un poquito de lo que sea más fácil de aplicar o más comercial, en definitiva, para los centros de radioterapia, ¿ya? ¿Ustedes saben cuánto vale un tratamiento de radioterapia? Esto va a ser un descanso. ¿Les comentó la profesora en algún minuto cuánto costaría un tratamiento?
No, pero me imagino si un examen es carísimo, un tratamiento debe ser mucho más caro. Por sesión debe ser horriblemente caro. Nunca tanto como horriblemente, pero un tratamiento, solamente las 30 sesiones, por ejemplo, de un cáncer de útero, están alrededor de los 6, 7 millones de pesos. ¿Ya? Por lo tanto, un paciente que se tiene que hacer 30 sesiones más braqui, y después otras 30 sesiones más la quimio. Por eso es que enfermarse de cáncer no es en general para nada beneficioso para el paciente. No así en general para los centros de radioterapia. ¿Ya? Ahora, ventajosamente hay centros que se preocupan de dar beneficios de repente a los pacientes que no tienen los recursos. Por ejemplo, conozco algunos centros que cobran esa cantidad a una persona que se va a atender en forma particular, pero generan una cierta cantidad de cupos para el servicio público y les cobran 600,000 pesos, 700,000 pesos por tratamiento completo. Entonces, así de alguna forma ellos benefician el sistema. ¿Esos son los que entran en el auge, dice usted? Exacto, sí. ¿Ya? Eso no siempre ha pasado así. Créanme que hay gente que evidentemente en este sistema así, lo único que busca es generar plata. Pero también hay varias cosas ahí que están de por medio en general en este tipo de sistemas. ¿Ya? Déjenme volver nuevamente a compartir pantalla. Esto fue como para reposar un poco porque no sé si estén cansados ya. Si están cansados me avisan y dejamos hasta aquí. Bien, en general la radioterapia en forma global está guiada por imágenes, ¿ya? Nosotros vamos a necesitar exámenes para poder posteriormente planificar un proceso de radioterapia, ¿ya? Ahora, es importante que estas imágenes se puedan obtener de forma permanente. ¿Me escucha? Ahí sí. Disculpe. Es que solté el micrófono, ¿ya? Gracias por la aclaración. Entonces, en general, el tipo de imágenes que nosotros vamos a utilizar durante todo el tratamiento también debiesen estar incluidas dentro de las dosis que se entregan. Aquí, sobre todo, los centros llevan un análisis exhaustivo de dosis, ¿ya? Porque son muchos los escáneres, muchas las resonancias que se realizan. De hecho, bueno, la resonancia no aporta dosis de radiación al paciente, pero sí es importante igual como procedimiento que muchas veces genera algún tipo de molestia. Sobre todo estos pacientes que a veces están ya con dolor, ya cansados, ya choreados, ¿ya? Pero la finalidad de eso es ir permanentemente vigilando el no exponer tejido sano para el tratamiento. Y créanme que eso es muy efectivo. Con esto se ha reducido los efectos secundarios de la radiación. ¿Ya? Le voy a presentar una alternativa de tratamiento también que existe que se denomina radioterapia estereostática, ¿ya? Pero yo también lo conocía como estereotáxica. Muy pocos lugares en su comienzo lo hacían. En la actualidad se realiza en varios, ¿ya? Y es una particularidad en general porque es el único tratamiento que no necesariamente el paciente tiene que tener cáncer para usarlo, ¿ya? Ustedes me van a preguntar por qué. Muy, muy buena pregunta, que nadie hizo. Pero en definitiva, la cualidad que tiene este tratamiento de estereotáxico es poder tratar zonas o algunas patologías, sobre todo sin necesidad de operar al paciente. Muchas veces cuando un paciente tiene un tumor benigno, ¿ya? Benigno, no maligno, o cuando tiene alguna malformación que se denomina arteriovenosa, ¿ya? O tiene alguna pequeña masa, los aneurismas no, pero que necesite de algún tipo de cirugía invasiva, podemos reemplazar ese tratamiento invasivo por este tipo de radioterapia, ¿ya? Generalmente se realiza en un día solamente, en una dosis alta, pero tiene la cualidad de cauterizar, por ejemplo, el vaso sanguíneo. O en otros casos, cuando son más dosis, en los tumores benignos del cerebro, disminuir el tamaño y evidentemente tener una mejoría en el paciente que muchas veces tiene algún efecto secundario producto del crecimiento del tumor. ¿Ya? Profe, dígame. Dos preguntas, o sea, en general. Usted me está indicando que este equipo en sí es capaz de sacar, por ejemplo, tipo varices y ese tipo de cosas. No.
Solo cerebro, por si acaso. Solo cerebro. Solo el cerebro, sí. Y lo segundo es que, por si acaso, el mismo equipo de radioterapia es el mismo equipo de radioterapia. Igual. Sí, y que genera rayos X. La única diferencia que aquí el que vende el equipo vende el sistema para hacer radioterapia estereotáxica y generalmente se va haciendo con una especie de, no sé si ubican aquí una cosita negra que hay que va dirigida al paciente. Ese es un elemento que genera un haz de radiación muy potente, pero que a la vez es muy milimétrico, ¿ya? Entonces prácticamente es como si estuvieran usando un láser, que en este caso son rayos X, dirigida a esa zona. Y así nosotros no abrimos el cerebro del paciente. Entonces, ustedes saben que cuando hay cirugía de cerebro, los efectos secundarios se vienen, ¿ya? Con esto no hay efectos secundarios en los pacientes. Profe, una consulta. Cuénteme. ¿Pero esto también se usa cuando hay cáncer? Sí, para ciertos tumores de cabeza. En todo caso, siempre es cabeza, por si acaso, ¿ya? La única vez que me he desmayado haciendo cosas en mi área fue en estos días. Una de las cosas más desagradables que me ha tocado pasar. Porque antes de hacer el tratamiento tenemos que colocar un anillo, que no sé si se fijan en esta imagen, ustedes ven aquí que el paciente tiene un halo o anillo alrededor de la cabeza, ¿ya? Y eso se fija con unos tornillos a la tabla interna del cráneo. Entonces, cuando le están fijando este halo en el cráneo, evidentemente el hueso cruje y suena hasta que se entierra en esa región. Sangre el paciente, evidentemente, ¿ya? ¿Y el paciente qué está anestesiado? Sí, anestesia local, sí, lidocaína, ¿ya? Profe, ¿y eso lo tienen aquí en Chile, no? Sí, lo hacen en varias partes. Hasta el Instituto Nacional del Cáncer lo hace. El tema es que igual lo que lo restringe es que demoran mucho en hacerlo. Generalmente una radioterapia de este tipo es un tratamiento que dura todo el día. El paciente es citado a las 8 de la mañana y entre que se hace escáner, se toman las medidas, se pone el halo, se vuelven a hacer imágenes, después se lleva el equipo y todo lo demás, y el equipo da el tratamiento, es casi todo el día que el paciente está. De hecho, estos tratamientos lo hacen después de las 10 de la noche, porque es la hora que ya no tienen pacientes con radioterapias tradicionales. ¿Y el tiempo de exposición? Es largo, dura media hora, pero como es un haz tan chiquitito, tan milimétrico en general, no es tanto el efecto que genera, ¿ya? Y se hace pasar, por ejemplo, si ustedes en la radioterapia normal hacen 6 campos, aquí se hacen 300, 600, 900 campos distintos, de tal forma que la dosis se distribuye en todo el órgano y no afecta a ninguna parte, ¿ya? Es muy entretenido, ojalá lo podamos ver en algún minuto. Sea un lugar que lo hace que el IRAM, nosotros tenemos convenio para que los alumnos hagan pasantía por ahí, así que esperemos lo podamos ver en algún momento, ¿ya? Con respecto a la braquiterapia, yo creo que vamos a hacer un reposo el día de hoy y nos vamos a volver a juntar el día de mañana. ¿Les parece? ¿Me podría explicar lo último que pasó? ¿Cuál? ¿La radioterapia estereotáxica? Sí, porfa, como la definición. Lo central que hay que saber es uno de los pocos tratamientos de radioterapia que no necesariamente trata cáncer, sino que va a tratar afecciones particulares del cerebro. Estas afecciones pueden ser de vasos sanguíneos, como las malformaciones arteriovenosas, traten de buscarlas ustedes en internet, o también quistes o tumores benignos y malignos, ¿ya? Ya. Ahora, el uso va a depender del tamaño que tenga la lesión, porque si es un tumor que compromete casi la mitad del cerebro, lamentablemente ahí no hay mucho que hacer, ¿ya? En su época, en paz descansé, y no es que quiera hacer alusión a personas que hayan muerto, pero hubo una persona conocida, no sé si recuerdan a Gladys Marín, que ella tuvo cáncer cerebral, ¿ya? En esa época se hacía el tratamiento aquí, pero ella quiso hacerlo en Cuba. Cuando llegó allá, para que consiguieran la hora y todo eso, ya el cáncer era tan grande que no lo pudieron tratar con este sistema, ¿ya? Tuvieron que usar la radioterapia clásica nomás. Entonces los efectos fueron mucho más devastadores, ahí la persona
generalmente a veces entra como en un coma parcial, es muy complejo. Ya, si se lo hubiese hecho aquí, habría sido, a lo mejor lo hubieran podido salvar un poco más. Por eso es importante saber lo que pasa aquí en Chile para saber qué hay y qué no. Cuénteme. Yo no tengo un bebé, tengo un niño ya con un cáncer linfoma de Hodgkin. Perfecto. Y la hora de pabellones fueron 12, pero no le hicieron eso, creo que le abrieron el cerebro, le abrieron la cabecita y le sacaron el tumor. Pero ahora está en todo el lado izquierdo paralizado por el mismo cáncer. Sí, que los linfomas en general, bueno, hay cánceres que tienen muchos nódulos en general. Si son muchos los nódulos que genera o se localizan en distintas partes, ese tipo de tratamientos que son más localizados en un punto ya son más difíciles en general. Por eso ya a veces tienen que reseccionar más del tejido que corresponde, ¿ya? Así que es por eso un poco que se hace y tiene sus efectos, como usted comenta, secundarios, ¿ya? Profe, ¿y cuántas sesiones son de esta radiación? Es solo una vez, solo un tratamiento, que dura 30 minutos, 40 minutos. Yo lo conozco porque me tocó participar en él, me quedé hasta las 2:30 de la noche. ¿Sí? A esa hora, no, lo único que quería era irme a la casa, tenía una cara de cansado. Pero era en mi época de alumno, imagínense hace cuántos siglos atrás ya era, ¿ya? Así que eso. Bien, lamentablemente por la hora voy a dejarlo hasta aquí hoy, pero mañana nos volvemos a reunir, no tienen problema, ¿no es cierto? No, profe. No, profe. No, profe. No, profesor. Bueno, porque me van a ver estas como 5 o 6 semanas hasta que se aburren, ¿ya? Así no van a poder reclamar que yo no los tomo en cuenta, ¿ya? Profe, ¿lo puedo llamar? Necesito conversar con usted. Llámeme sin problema, ¿ya? Ya, gracias, profe. Ya pues, chiquillos, nos vemos mañana entonces a la misma hora y el mismo canal. Cuídense mucho. Chiquillos. Va a ser el mismo link para mañana, buenas noches. Ay, chao, profe, chao, compañeros. Siempre el mismo. Chao, profe, gracias. Chao, profe, chao, compañero, chao. Chao, chao. Chicos, que estén bien.